Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Y ya que dejamos en el aire, en el programa anterior, esta decisión entre protestantes y católicos, yo quisiera empezar por ahí. Si Lutero dirá que el creyente no necesita intérpretes del libro sagrado, que cada uno, tenido su propia conciencia cristiana, debe leer por sí mismo, de un modo autónomo, la Biblia. Puede abrir cualquier página, atenderla, escucharla, poner atención en lo que ahí se dice y establecer una estrategia existencial en función de la lección recibida, pero sin que nadie le interprete. Es decir, Lutero apela a la autonomía individual, a la especificidad singular de cada lector, puesto que para Lutero el libro sagrado es el libro sagrado y cualquier parte del mismo está la palabra de Dios. Palabra que es la palabra, todavía, ¿verdad? Por supuesto, para Lutero, que es un cristiano ortodoxo. Aquí el papel del intérprete, el papel de la iglesia, el papel de los que nos dicen cómo leer los textos quedó desvalorizado. Lo que nos dicen qué es lo importante o lo que no es importante, pues evidentemente. Y por ahí en los países protestantes, cuando uno va, lo primero que nota es que al entrar a un cuarto de hotel o cualquier lugar hay una Biblia, ¿no? Cosa que en los países católicos no sucede, se encuentran una Biblia. Y la gente lee su Biblia antes de acostarse o lee su Biblia al despertar. Es una práctica común de una idea del acceso justamente a la religión. Pero en España los místicos no quieren llegar a través de la letra y de la escritura, sino a través de la presencia, del éxtasis místico. Quieren mantener un diálogo sin mediaciones con la trascendencia. Ajenarse y tener un tête-à-tête con Dios. Y para eso realizan una práctica que tiene mucho que ver con las prácticas orientales, una ascesis, un ensimismamiento, un espacio oscuro, una penitencia, un arduo trabajo iniciático que permite justamente la superación del yo, la extroversión y la epifanía de la alteridad, en este caso de lo sagrado, que se presenta como luz, que se presenta en persona. No es raro, por tanto, ver en mucho de la pintura mística una interlocución donde vemos al personaje hablando con Dios directamente. En pocas palabras, no es a través del texto como se llega a lo sagrado, sino a través precisamente, y para ahí están precisamente de esa ascesis y de esos ejercicios, ahí están los ejercicios espirituales, ¿verdad?, de San Ignacio de Loyola, que son ejercicios de preparación para lograr el éxtasis místico. Creo que hay dos pintores importantes en esta cosa de la mística española, los más importantes. Uno que viene de Grecia, que es el Greco, y otro que es propiamente español, que es Zurbarán. Pero como en estos programas he también mezclado, junto con análisis pictórico, algunos textos importantes, como aquel que de Pico de la Mirandola, ¿no?, como originador de la idea del individuo responsable de sí mismo. Y vamos a leer un texto que va a ser el punto de partida de un diálogo, tanto sobre el Greco como sobre Zurbarán, y en general sobre la mística, que es este texto maravilloso, realmente uno de los textos más extraordinarios que nunca se hayan escrito, de un poeta esencial, que es San Juan de la Cruz, que se titula Coplas del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contemplación. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí.
toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendido, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendía que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Aquí está, afortunadamente, ¿no? Tenemos la fortuna de que está con nosotros Manuel Lavaniegos. Es un gran conocedor de todo lo que es la dimensión de la mitología, de lo sagrado, de la poesía, de la literatura y desde luego de la pintura. Por tanto, es un compañero de viaje ideal, al que yo le preguntaría entonces así un poco, bueno, Manuel, ¿qué opinas tú de todo esto de la mística? E incluso en función de que has visto los programas anteriores, ¿cómo ves tú? ¿Cómo vamos? Bueno, a mí me han fascinado los programas anteriores que he escuchado y las tensiones que tú vienes indicando desde el Renacimiento y su desenvolvimiento artístico-cultural, ¿no? Y por supuesto se trata de la suma complejidad que alcanza el cristianismo y del desgarramiento de un mundo cosmopolita por todos lados, sobre todo en el final del Renacimiento, en el siglo XVI, ¿no? Que estuviste tú viendo y que, bueno, ya tiene un tono altísimo y álgido con las contradicciones que vive el propio Miguel Ángel y sus simbolizaciones artísticas, ¿no? Y bueno, en esta contradicción que se va a ir dando hasta el desgarramiento pleno del cristianismo, ¿no? Por decirlo así, la síntesis entre clasicidad y cristianismo va a estallar. Y en el arte es donde esta crisis da muchos frutos. Esta crisis se convierte en una crisis tremendamente fructífera, ¿no? Porque esta clasicidad no es solo la clasicidad grecorromana para Italia, ¿no? Sino que en la misma Italia y en la misma Europa el pensamiento árabe y judío han impregnado la cultura y se les maneja con alta profundidad, ¿no? Es una síntesis de la Alta Edad Media, ¿no? Hay como un renacimiento de los renacimientos. Lo que pasa es que esto va a desbordarse, ¿no? Y se va a convertir finalmente en efecto en una distensión profunda en el cristianismo, ¿no?
Y a mí me interesaba la última idea que tú decías. Primero una idea general y luego cómo se asienta artísticamente. Que es, mientras que esta distensión que ya en Florencia es fuertísima entre la iglesia como institución, la iglesia con toda una liturgia y poderes terrenales y un proyecto estratégico que además va a destruir la autonomía de las ciudades italianas, ¿no? Esta iglesia es cuestionada ya por Savonarola y por decirlo así, retornos a una esencialidad primitiva cristiana, incluso ascética, muy fuerte. Aquí, en cierta medida, una cosa que va a continuar el protestantismo también como una protesta contra Roma y España en la Santa Alianza, que vuelve a ser una reavivación de la iconoclastia, ¿no? De la destrucción de la imagen y de la lucha contra la representación. Y esto va a distender brutalmente Europa, ¿no? Cuando hay una cosa tremendamente revolucionaria, por supuesto, en el protestantismo, que va a anunciar la modernidad, que es este lector directo que no necesita de institución, ni de sacerdote, ni de intérprete, y puede leer directamente el texto sagrado, ¿no? Pero sabemos que también hay una vertiente iconoclasta en esta lectura y se reduce el cristianismo y la visión de Dios a una ética que va a ser la ética del protestantismo y que va a preanunciar, como dice Weber, la modernidad. De algún modo es más rica la cultura protestante en muchos sentidos, ¿no? Y por otro lado hay esta encarnación que va a ser la Contrarreforma, como de alguna manera la alianza esta del Imperio Español y de Roma, pero que trae una cultura dentro tremenda y gigantesca que va a ser mucho mayor, ¿no? Que también va a afectar y a confluir en todo el mundo de América, y que es el barroco, ¿no? La visión barroca del mundo, que podría ser tal vez incluso, como se dice, otra modernidad distinta, ¿no? Y bueno, en medio de esto es verdad lo que tú decías, y en esta lectura de San Juan de la Cruz, ¿no? Siempre ha habido en el cristianismo una tendencia, como en toda religiosidad, en todas las génesis religiosas, podemos encontrar la magnificación del momento místico, ¿no? La autonomía absoluta respecto del texto mismo, ¿no? Lo místico por excelencia es lo indecible, como este poema se basa en lo indecible, ¿no? Hay un terreno de la experiencia que sobre todo es el desatamiento de una experiencia sensible que va anonadando todo el cuerpo y precisamente permite visiones más allá del concepto, más allá de la razón, ¿no? Acceder a lo innombrable, ¿no? En cierta medida, esto había un resquicio en Italia muy interesante con el Dante, que suspende toda visión al final de la Divina Comedia, con Miguel Ángel, que cree que el último estrato es indecible y lo convierte en poesis, ¿no? Pero que sobre todo en España va a adquirir una profundidad enorme, ¿no? Y bueno, todos los místicos de la época también, el misticismo alemán, y que aparece como una disidencia radical en el seno de la propia institución eclesiástica, ¿no? Ni le gusta al protestantismo el momento místico, ni le va a gustar a la Contrarreforma el momento místico, ¿no? En su esencialidad, en su raíz, ¿no? Y bueno, esto yo diría, cualquier religiosidad hay esta superación de la en carne propia, además, que tiene en esta indecibilidad del momento místico, que hay una singularidad absoluta del evento místico, ¿no? Y muy chistoso, no pasa por la abolición de los sentidos, ¿no? Sino es a través de los sentidos que se llega a su aniquilación total, ¿no? Y esta idea que dice de la contemplación, de la vía contemplativa, ¿no? Que aquí emparenta con el éxtasis, con los éxtasis de todas las religiones, con los éxtasis de todo el Oriente lejano y del Oriente hinduista, ¿no? Esta vertiente está viva y que adquiere una manera peculiar en España con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con Molina, con Luis de León, Fray Luis de León. Y bueno, aquí lo que interesa hablar es cuándo llega en la pintura, cómo se expresa esto en la pintura, ¿no? Y tú hablabas de Zurbarán y del Greco, ¿no? Y bueno, aquí me parece decisivo porque el Greco, que se le ha llamado un singular manierista, ¿no? Aquí también nos ilumina otra cosa, este rebasamiento de la síntesis entre el paganismo y el cristianismo que estaba haciendo el Renacimiento, realmente se desborda con Miguel Ángel y con Leonardo. Un desbordamiento que muy chistoso va a alcanzar también la Escuela de Venecia, en donde los cánones clásicos y la geometrización da de sí, ¿no?
y se pasa al manierismo y en el Greco tendríamos una de las expresiones más brillantes de esto, ¿no? Sí, ¿qué opinas? Porque yo decía frente a una tradición muy reiterada y en mi opinión absolutamente equivocada, que el tenebrismo de Zurbarán es la construcción del espacio, de la introspección que lleva a la excentricidad, al ajenamiento y a ese territorio del silencio que es la experiencia mística. Mientras el tenebrismo de Caravaggio es un tenebrismo más pictórico, más plástico pictórico, con una vocación de más dentro, diríamos, de lo que podría ser una lógica de construcción y de expresión inmanentemente pictórica, y que por tanto entonces esta identificación de los dos tenebrismos a mí me parece absolutamente insostenible y creo que sería bueno ya dejarla de lado. Yo creo que hay que definir muy, incluso ya que estamos en esto, agregaría una tercera cosa para abrir un poco más la discusión: el claroscuro de Rembrandt. El claroscuro de Rembrandt también, o sea, no son técnicas. Es decir, los artistas llegan a una técnica, llegan a una poética pictórica a partir de una necesidad expresiva. En el caso, por ejemplo, de Rembrandt, es el individuo, en este caso el artista, que ya no se siente identificado con su mundo y que es en sí mismo. El claroscuro de Rembrandt es la construcción de un espacio ensimismado, aurático, cerrado sobre sí mismo, en donde vive la experiencia del individuo aislado como una experiencia interior y cara a la muerte, que manifiesta ya la imposible reconciliación, que será una característica del arte moderno, entre el artista y su mundo, la diferencia y la ruptura. Tendríamos entonces tres maneras diferentes de tratamiento de este contraste: el plástico pictórico, el místico y el del individuo solitario, aislado, entregado a una experiencia interior. Yo no sé cómo ves tú esto. Bueno, fascinante, todas en sí mismas, ¿no? Yo creo que sí, la primera gran diferencia que yo percibo entre Zurbarán y Caravaggio es que el caravallismo, él mismo va a llegar a un uso escenográfico de la luz, ¿no? Va a haber una teatralidad, ¿no? Teatralidad es barroca, una teatralidad en cierta medida llena de efectismo, espectacular, ¿no? Tal vez el borde de esto sea el propio Bernini, que hace el famoso Éxtasis de Santa Teresa, ¿no? Y en el Jethro, y que es la escultura tal vez más fascinante de todo el barroco, ¿no? Y cómo esa escultura se vuelve en el borde. Es una gran obra maestra que continúa lo que hace Miguel Ángel en La Piedad, y está en el borde de convertirse en un efecto escenográfico completamente efectista y propagandístico, que es lo que busca la Contrarreforma, ¿no? Y en Zurbarán hay realmente una especie de trabajo de la luz como textura, ¿no? Hay una sustancialidad de la luz. Y esto, de la luz y de la sombra, ¿no? Y en efecto, esto es otra poética de la luz, ¿no? Incluso él, al revés de hacer grandes proezas anatómicas, vuelve tremendamente austeras las formas, podríamos decir incluso llega una purificación de la forma, un atenuamiento del contorno, ¿no? Y llega a ser cuasi atmosférico, precisamente por estas tramas tan suaves, ¿no? Llega a unos estados de pacificación enormes, ¿no? Mientras en Rembrandt, como tú decías, que es un camino especial también con la luz y con el color, se llega a una soledad abismal, la más grande que ha existido tal vez, ¿no? Del artista que no encuentra eco y que sigue un camino propio y no renuncia a él, además cayéndose en medio de todos los paradigmas, ¿no? El último gran paradigma de la clasicidad y del mundo cristiano, el gran mitólogo de la época es Rubens, ¿no? Y esto da de sí, se estalla, ya no va a haber un humanismo como el de Rubens, y va a haber un protestantismo con el que no se identifica. Él hace una lectura personalísima de la Biblia, ¿no? A través de su pintura y de sí mismo, ¿no? Entonces este sí yo lo veo otro camino, y el otro que podríamos decir tremendo es el del Greco, ¿no? El Greco también tendría otro claroscuro y otra experiencia del color distinta incluso a la veneciana, ¿no? Tú no sé qué opinas del Greco. Sí, partiendo de Venecia, pero yo creo que el Greco es la mezcla de una primitividad que tiene mucho que ver con la ortodoxia de la pintura propiamente cristiana en sentido lato de la palabra, y de eso hemos hablado, con la modernidad que es Venecia. Es una mística sensual. Se dice mucho, también es otro lugar común, porque de lugares comunes está hecho la historia del arte, de que el pintor favorito de Felipe II es el Greco, y eso es una gran mentira. Es decir, tan es una gran mentira que la gran ilusión del Greco era pintar la biblioteca del Escorial.
Y el Greco esperaba, ¿verdad?, que Felipe II lo nombrara a él como el pintor de la biblioteca El Escorial. Él siempre tuvo esta ilusión, incluso en un sentido competitivo, porque también hay una gran competencia entre los artistas por mostrar su diferencia y por emular e incluso ser más radical que sus antecedentes. Sabemos que el Greco vio el juicio final y que al contemplarlo dijo, pues es muy bueno, pero yo lo borraría y haría algo inmensamente superior, que era justamente, podríamos decirlo, quizás la famosa biblioteca del Escorial. Es decir, al Greco no le convence esto que dices tú, clasicismo, cristianismo, no le convence. Si bien estará de acuerdo que la potencia del espíritu es la potencia que anima a los cuerpos y que finalmente el poder de los cuerpos de Miguel Ángel no viene por la corporeidad, y que entonces, como he estado yo señalando, Miguel Ángel, la única figura etérea, absolutamente etérea, es el Espíritu Absoluto, que es Dios, que está flotando en la Capilla Sixtina, y que hay toda una lectura de la Capilla Sixtina a partir de los cuerpos pesados, inertes, pétreos, y de los cuerpos, ¿verdad?, justamente tocados. A mayor potencialidad espiritual, mayor potencial del cuerpo. Pero finalmente, esta mezcla al Greco no le gusta. Él cree que esta corporeidad pagana, esta corporeidad griega o greco-romana, por más, ¿verdad?, que esté potenciada por el espíritu y por más que sean los cuerpos luchando contra la cárcel de la materialidad, que esa es la tragedia de toda la pintura de Miguel Ángel, no, que esa espiritualidad requiere una corporeidad espiritual, que son esas figuras etéreas, esas figuras ascendentes, lumínicas, pero a su vez es curiosamente un pintor sensual. Es una mística solar frente a una mística de oscuridad nocturna en el caso de Zurbarán. Es solar. Él dice, yo pinto a las 12, o sea, mis brillos son los brillos del sol, cuando el sol pega y blanquea todo, ciega. Ese es mi mística. Es una mística solar y sensual, como también está en San Juan de la Cruz. Y sobre lo que decías, me parece a mí, de Rubens, ya que salió con la colación, yo creo que Rubens es la acción de gracias al cuerpo, es la redención del cuerpo. Y es un canto de acción de gracias a la sensualidad, a la sensoriedad, al deseo. Es el pintor del deseo desatado. Es el pintor dionisiaco por excelencia. Esa es una vertiente, curiosamente, y consuma una vertiente de Venecia, como consuma una vertiente el Greco también. En un sentido, ¿verdad?, uno espiritual, pero también con la sensualidad, porque el color es sensualidad, y una apertura radical, dejar que el deseo decida, que es ese pintor, por lo demás, uno de los más virtuosos de la pintura, que es asombroso, como en un pequeño formato te puede meter 70 personajes, tigres flotando, es decir, es realmente, es el gran virtuoso. Finalmente los dos vienen de Venecia y precisamente como dices tú, Zurbarán es lo que podría ser el pintor español no cosmopolita. Zurbarán es lo que es la pintura española en su desarrollo intrínseco sin contaminaciones ajenas. Por eso me parece falso, y vuelvo a insistir en esto, emparentarlo con sugerencias italianas. Yo creo que Zurbarán es un pintor netamente español. La antítesis será Velázquez, el pintor cosmopolita por excelencia, el pintor que se nutre de la pintura, venga de donde venga, y trata de establecer una metapintura que vive de toda la pintura. Frente a esta cosa zurbaranesca que se concreta a esos modos, tú dices, no hace alardes, no hace teatro, no hace nada, ¿no? Su paleta es una paleta estricta, ¿no? Es gran pintor de los grises, en fin. Sí, esto es increíble que lo que sucede con esta vibración, una vibración estética y una vibración mitológica y simbólica que va a ocurrir después del desquiciamiento del Renacimiento, ¿no? De esta síntesis armónica que se pretendía en el Renacimiento y que se abre, ¿no? Que se abren estas grandes figuras que van a ser los momentos decisivos de la pintura occidental, ¿no? Y a mí me parece que también a veces yo pienso que toda la discusión a veces que se vuelve muy formalista entre manierismo y barroco, sí, y alto renacimiento. En realidad lo que trata de hablar es estas grandes poéticas individuales impactantes, ¿no? Estas poéticas individuales impactantes como la del Greco. La del Greco es un fenómeno soberbio, y porque hace una síntesis además extratemporal, que no coincide con la contemporaneidad, ¿no? Que no coincide con la contemporaneidad italiana, ¿no? Y que va a tener un público propio que es incomprendido en el seno de la pintura y de las clases nobles españolas. Es así que la perspectiva en realidad no le interesa. No le interesa.
el gran logro de... Ese espacio es un espacio místico, Sí. que no es arquitectónico y no está sustentado en la perspectiva. Ahí es donde Ortodoxa. podríamos entender la crisis simbólica de una cultura cuando se rompe el espacio, ¿no? Yo creo que este es el fenómeno artístico, el rompimiento del espacio, ¿no? Y las diferentes alternativas de espacialidad, ¿no? Esto que tú dices, un cromatismo entre ascendente y esta ascendencia y descendencia del cromatismo del Greco es, en efecto, tapiza un espacio que llega a lo planario del ícono, ¿no? Y que en realidad es arcaica completamente con relación al mundo que está viviendo, ¿no? Y sin embargo proyecta todo el futuro, va a ser un alimento de pintores decisivos. Toda la época azul y rosa de Picasso va a tener que ver con el Greco, ¿no? Con este cromatismo, ¿no? Bueno, pues mira, desgraciadamente el tiempo nos somete un poco y yo simplemente quisiera concluir que quizás a veces lo que tenemos ya es que dejar de hablar de ismos, Sí. el manierismo, barroco, porque si tú naces del barroco, ¿qué tienen que ver Vermeer con Rembrandt, Rubens, con Velázquez con Zurbarán con el Greco? Es decir, ahí hay una diferencia, lo que se quiere anular es la diferencia individual, y yo creo que eso que se llama manierismo es la furia creativa desatada que ya impide la sujeción a cánones y que hace que justamente Miguel Ángel, Tintoretto y el Greco, que son realmente los manieristas, lo otro es un manierismo débil que simplemente copia las estilizaciones de los grandes artistas, pero que no tiene ninguna creatividad y que va a hundir a la pintura italiana, de hecho. En un decorativismo. Exactamente. Pero el manierismo fuerte es ese problema de que lo que importa es generar un orden propio pictóricamente. Si lo que importa es generar un orden propio, lógicamente no puede someterse a priori y revienta la poética de lo bello y viene todo este desatamiento. Pero quizá hay que seguir más individualmente los artistas, y yo te agradezco mucho, Manuel, que hayas estado aquí, y desde luego te volveremos a invitar porque pues también me incitas a mí un poco a ser menos escolar que cuando está uno solo, que se siente un poco desamparado en estos estudios. Muchas gracias a ti. Que nos da la acogida, que son los estudios de Radio Educación. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Para mayor información sobre este tema, le sugerimos consultar los libros El taller de Rembrandt y La creación de Rubens de Svetlana Alpers, La pintura flamenca del siglo XVII de Nina Ayala Mallory, Arte del barroco de Joaquín Berches, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII de Jonathan Brown, El Greco de Fernando Marías, Manierismo y barroco de Emilio Orozco. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo. Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.